Muy buenas tardes, gracias por estar aquí hoy. Hoy tenemos el doctor Elvis Santiago Ali Alonso, quien es ginecólogo-oncólogo, que nos va a hablar sobre prevención y diagnóstico de enfermedades temidas por la mujer. Doctor Elvis, gracias por estar aquí hoy. Si quiere, puede hablar más de su trabajo, de usted y puede empezar con su presentación. Gracias por estar aquí hoy. Está bien. Buenas tardes. Como ya le comentaron, yo soy el doctor Elvis Ali, soy ginecólogo-oncólogo, soy encargado del departamento de oncología del Hospital Regional de aquí de San Francisco de Macorís. Hoy vamos a conversar de lo que es una enfermedad. Por eso le puse ese título, prevención de una enfermedad temida por toda mujer, porque de la enfermedad que vamos a hablar, creo que es la enfermedad que cuando la mujer va a chequearse al médico, es el diagnóstico que ninguna mujer quiere escuchar. Cualquier otra patología, cualquier otra enfermedad es más tolerable que el cáncer. Si te diagnostican con hipertensión, diabetes, artritis, cualquier otro tipo de patología, como que lo acepta más que cuando una paciente le dicen que tiene un diagnóstico de cáncer, porque todavía en la cultura de nosotros, cuando hablan de cáncer, lo primero que llega a la mente es la muerte. Y por eso que vamos a hablar de este tipo de patología, principalmente en la mujer. Siguiente. El cáncer. Todo el mundo sabe lo que es cáncer. Todo el mundo conoce a alguien que ha padecido de cáncer. O un familiar, o una amiga que vaya a la iglesia o de la comunidad. Alguien ha conocido a alguien que ha tenido cáncer. Y todo el mundo entiende qué es el cáncer. Si ustedes buscan en Google definición de cáncer, siguiente, lo que le va a salir es esta definición. Lo pueden buscar cuando terminemos la charla, que es un mal que destruye o daña gravemente a la sociedad o a una parte de ella que es difícil de combatir y de frenar. ¿Por qué a una enfermedad le dice que es un mal que destruye o daña gravemente a la sociedad? Porque lamentablemente el cáncer no solamente lo padece a la mujer que le diagnostica cáncer. Cuando a una mujer es diagnosticada con cáncer, todo el entorno familiar, social, de la iglesia, del trabajo, todo el entorno le cambia porque esa patología, esa enfermedad, absorbe bastante a lo que es tanto a los pacientes como a las familiares o los allegados que están alrededor de la paciente que es diagnosticada de cáncer. ¿Por qué? Porque desgasta no solamente físicamente, la enfermedad no solamente desgasta físicamente a la paciente, también emocionalmente, económicamente, aunque se escuche un poquito mercantil, pero no hay una enfermedad más costosa que el cáncer. Por eso hay que desgastar tanto económicamente, socialmente y todas las secuelas que llegan al cáncer. Ya una definición científica, médica, que el cáncer puede diagnosticar, se puede definir como un conjunto de enfermedades que están relacionadas entre sí, que se caracterizan por el crecimiento desorganizado de las células y esto pueden dar metástasis, o sea, puede invadir otro cuerpo. Esa es la definición médica del cáncer. Dale la siguiente. Eso fue un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud. Esto no es tan reciente, es desde el 2019. Eso fue antes de la pandemia. Que hizo una probabilidad que tiene la mujer desde que nace hasta los 85 años de padecer un cáncer, independientemente de la parte del cuerpo. Una de cada 3 mujeres, independientemente que llegan a los 85 años, va a padecer un tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo. Ojo, eso no es que si tú pones a ver, si tú pones una de 3, por ejemplo, de 1 millón o de 3 millones de mujeres, ahí dice que a 1 millón le va a dar cáncer. Si toman la vida media, por ejemplo, aquí en República Dominicana, la vida media de los dominicanos son 75 años. O sea, más del 90% de los dominicanos no van a llegar a los 85 años. Pero esa proporción de que puedan llegar a los 85 años va a padecer un cáncer en cualquier parte del cuerpo. Ahí está desglosada lo más frecuente, como sabemos, el principal, el cáncer de mama, después cáncer de pulmón, después colorectal, después útero, ovario y cervix.
Allá en Estados Unidos no se ve tanto así el serio por el tipo de servicio de salud, pero en países como el de nosotros, de Latinoamérica, el cáncer de cervix está casi justo con el cáncer de mama. Incluso 15 o 20 años atrás, el cáncer de cervix era más que el cáncer de mama. Y también la estadística que tienen en Estados Unidos sobre el cáncer de cervix, ustedes ven que son generalmente pacientes latinas o afroamericanas. Eso también por la cultura que tenemos nosotros de no irnos a chequear. Porque el cáncer de cervix es totalmente prevenible, 100%. A cambio de algunos cánceres que vamos a hablar ahora, que es un poquito más difícil de prevenir. Dale el siguiente. Vamos a ver el cáncer de mama, que es el cáncer que más afecta a la mujer. Se dice que, según estadística, se dice que el 20% de la población mundial para el 2030 va a padecer un cáncer independientemente. Principalmente cáncer de mama. ¿Por qué el cáncer de mama es tan difícil y es tan frecuente? Da la siguiente. Por esto. Es el cáncer que tiene mayor factor de riesgo. Si ven, el principal factor de riesgo del cáncer de mama es ser mujer. Con el simple hecho de tú nacer mujer, tiene el 95%, casi el 99% de probabilidad de darte un cáncer de mama, porque el 99% del cáncer de mama se le da a mujeres. Y el otro es envejecer. En medicina, la gravedad de la enfermedad va a depender de cómo tú puedes variar los factores de riesgo. Y cuando los dos principales factores de riesgo no son modificables, porque tú no puedes modificar nacer mujer, aunque ya ahora se están cambiando, pero genéticamente, cromosómicamente, sigue siendo mujer y eso es lo que lleva. Y envejecer. Todavía no se ha creado cómo evitar que uno envejece. Entonces, cuando a una enfermedad tú no puedes modificar los dos principales factores de riesgo, lamentablemente no es prevenible. Tú lo puedes detectar a tiempo. Y cuando tú lo detectas a tiempo, tiene un 98% de curación. Más alto que la hipertensión, que la diabetes, que la artritis y todo eso, para que vean cuando se detecta a tiempo, es curable. Un 98%, eso no tiene ni la hipertensión, tiene una tasa tan alta de curación que cuando se detecta un cáncer de mama a tiempo. Los otros son los genes hereditarios, antecedentes familiares. Esto es importante porque nosotros tenemos la cultura que cuando alguien de la familia padezca un cáncer, pensamos que ya todo el mundo puede hacer, no. Son antecedentes familiares directos. ¿Cuáles son los directos? Madre, abuela, tías maternas. O sea, no es que a una prima, segunda, tercera, le dio cáncer, ya tú tienes un patrón, no. El 75% de todos los cánceres de mama son con pacientes que no tienen ningún antecedente. Solamente tiene factor pronóstico cuando son familiares directos, madre, abuela o tías maternas. Ya los antecedentes personales, ya una paciente que ha padecido cáncer tiene mayor probabilidad de padecer otro cáncer. La raza y el origen, como generalmente la raza afroamericana y en raza que tiene mucho densidad mamaria, o sea, tiene muchos senos voluminosos, son principalmente la de nosotros, la latina, tiene mayor predisposición de padecer cáncer de mama. Tejido mamario denso, por el mismo tejido mamario, a mayor tejido mamario, mayor probabilidad de padecer cáncer. También está la patología benigna de la mama. Esto es importante porque ya por el mismo estilo de vida, la alimentación, a nuestras hijas, o sea, a las niñas desde 14, 15, 16 años, te van a ver que tienen mucha patología benigna de la mama. O sea, enfermedad fibroquística de la mama, quiste simple de la mama, fibroadenoma de la mama. Entonces, esas pacientes que desde muy temprana edad, padecen patología benigna de la mama, tienen mayor probabilidad cuando ya tengan una edad 50, 55 años, de padecer alguna patología de la mama. Comienzo de la menstruación temprano o menopausia tardía. Esto es importante porque ya actualmente hemos visto que las niñas están desarrollando muy rápido.
sea, usted ve niñas de 9, 10, hasta de 8 años que le llegan la menstruación y eso no es normal. Lo normal es que la menstruación le llegue a la niña entre los 14 a los 16 años. Entonces esas niñas que le llegan a la menstruación a los 10, a los 11, a los 9 años, tienen una mayor probabilidad de padecer cáncer de mama. Y también a las personas que se le quita la menstruación por arriba de los 55 años. Lo ideal, o sea, lo correcto que se le quite la menstruación a la mujer es entre los 45 a los 50 años. Esto es porque la menstruación o el ciclo menstrual se desarrolla por el estímulo ovárico, o sea, por el estímulo de estrógeno y progesterona. Son las hormonas femeninas que producen los ovarios. El 90% de todos los cánceres de mama son hormonodependientes, o sea, están a expensa de los receptores de estrógeno y progesterona. Si a ti te llegó la menstruación, un ejemplo, a los 8 años y se te quitó a los 55, tú tuviste más de 40 años expuesta a los estrógenos, entonces tú tienes mayor probabilidad de padecer cáncer de mama. El sobrepeso es algo crucial porque ustedes ven que a pacientes obesas, por ejemplo, pacientes ya pasan 45 años que tienen obesas, producen cáncer, no cáncer de mama, sino cualquier tipo de cáncer, porque las células grasas se llaman adipocitos, o células grasas, producen un tipo de estrógeno, se llama estradiol, que produce o facilita el desarrollo del cáncer. También está la poca actividad física por la misma obesidad, la paridad. Esto es importante porque esto lleva mucho conlleva con la relación con el estrógeno. Cuando la mujer está embarazada, frena la producción de estrógeno. Por eso es que a la mujer embarazada no le llega la menstruación. Porque cuando queda en gestación, el ovario deja de producir estrógeno. Entonces, como la mujer dura 9 meses en el embarazo, entonces dura 9 meses sin el efecto estrogénico a nivel de las mamas. Entonces, eso sirve como un mecanismo protector a la mujer. Por ejemplo, no es lo mismo que una paciente tenga 50 años, que solamente, o no tuvo hijos, además tuvo un hijo, o una mujer que tenga 50 años, que tenga 4 o 5 hijos. Si tú te pones a contar, por ejemplo, 5 hijos por 9 son 45 meses. Entonces, esa mujer duró 45 meses de protección sin el efecto del estrógeno. También que la lactancia, como tuvo muchos hijos, se supone que tiene que lactar. Entonces, la lactancia es un mecanismo protector para el cáncer de mama. ¿Por qué? Al más tú lactar, produce una hormona, se llama prolactina. Le eleva para que es la que produce la leche. Entonces, cuando la prolactina en sangre en la mujer está alta, bloquea los receptores de estrógeno y progesterona y sirve como mecanismo protector para prevenir o evitar que le dé cáncer de mama. Por eso que la mujer que lacta mucho, es difícil que le dé un cáncer de mama porque hubo esa protección de la lactancia. La alimentación, esto es importante porque el tejido mamario es tejido graso. Igualmente que el tejido graso que se nos acumula en la barriga, ese mismo tejido graso la tiene la mujer en la mama. Entonces, depende de la alimentación que tenga, si es rica en grasa, en azúcar, chocolate, refresco botella, carne roja, hablando de carne roja, la carne de vaca. Entonces, en el mecanismo de la digestión, deja muchos radicales libres, para que me entiendan, sustancias de desecho. Esas sustancias de desecho producen un efecto isquémico o disminución sanguínea en las mamas y produce patología en las mamas. Y eso produce que pueda llevar a un cáncer de mama. Ya lo último es la terapia en reemplazo hormonal. Esto es importante porque actualmente la mujer de 45 y 50 años que le debe llegar la menopausia está en plenitud tanto en su vida sexual, laboral, social. O sea, es una paciente totalmente joven, no como antes que una paciente ya cuando tenía 45, 50 años, lo que estaba era para cuidar a los nietos.
Ya no. Ya una mujer a los 50 años está sexualmente totalmente activa. Y la menopausia, aunque es algo fisiológico que toda mujer le debe llegar, conlleva unos síntomas y unos signos con ellos. ¿Cuáles son? Al cese de la producción de estrógeno, aunque hemos hablado muy mal de los estrógenos tienen cosas buenas, que son que mantienen la piel suave de la mujer, el pelo brilloso. Por ejemplo, mantienen que cuando la mujer va a tener relaciones, que la vagina se humedezca, que sienta placer a tener relaciones, que no se reseque mucho, sirve como un mecanismo protector para las enfermedades cardiovasculares, ayuda para la absorción del calcio en los huesos a la mujer. Por eso que tú ves que la mujer cuando llega a la menopausia llegan la artritis, el reumatoide, todo eso, es porque ya no está produciendo estrógeno y el calcio no se está absorbiendo a nivel de los huesos y viene todo eso. Y también el estrógeno es que le da el deseo sexual a la mujer. Y también regula la temperatura a la mujer. Por eso que a la mujer cuando llega a la menopausia le da calores, sudores, frío. Cuando está caliente le da frío. Cuando está frío le da calor. O sea, todos esos síntomas es por eso. Entonces, la mujer acude mucho a la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal no es mala. Lo que pasa es que no toda mujer menopáusica califica para una terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque hay estudios que comprueban que una paciente que dure más de 4 o 5 años usando terapia de reemplazo hormonal tiene un 70% mayor de riesgo de padecer un cáncer de mama. Porque la terapia de reemplazo hormonal son estrógenos, los mismos estrógenos que producen el cáncer de mama. O sea, a esa paciente que tú le vas a poner terapia de reemplazo hormonal debe estudiar, debe hacerle un perfil renal, un perfil hepático, debe hacerle una sonografía abdominal, tiene que hacer el estudio de las mamas para confirmar que no tiene ninguna patología de la mama, para así uno ponerle la terapia de reemplazo hormonal. A la siguiente. ¿Cómo podemos diagnosticar el cáncer de mama? Pueden preguntar y interrumpirme si quieren, cualquier duda que le surja, para que no esperen al final, para que no se le olvide. ¿Me escuchan? Sí, que me pueden interrumpir en cualquier momento, pueden decir cualquier pregunta que se la aclaramos para que no esperen al final, porque yo sé que a veces se le olvida. ¿Cómo se diagnostica? Lo principalmente un autoexamen. Con esto hay que tener cuidado porque la mujer, al tocarse de la mama y no sentirse nada, tiende a no acudir al médico. Porque, no, yo me chequeo la mama todos los meses y yo nunca me siento nada. Es bueno que se lo palpe, porque generalmente el 80% de las mujeres que van al médico a chequearse los senos es porque bañándose o algo, se sintieron una bolita o un bulto en la mama y acuden. Si no se lo palpa, no van. Pero, para que tengan una idea, en manos expertas de un oncólogo, de un cirujano oncólogo, un nódulo de mama se puede palpar cuando mide más de 1.5 centímetros. En manos inexpertas, o sea, en la mano de la paciente, es cuando mide más de 2 centímetros. Entonces, y un nodulito de más de 2 centímetros y es cáncer, aunque usted lo ven pequeño, para un cáncer es grande. 2 centímetros es grande. Por eso es que aunque ustedes se palpen todos los meses, deben ir a su chequeo siempre. Ya lo otro es la mamografía y la sonomamografía. Esto es importante. Toda mujer después de los 40 años se debe hacer una sonomamografía anual. Toda mujer. Se ha comprobado que se puede detectar un cáncer de mama con una buena mamografía, aunque ustedes la vean simple, 5 años antes que haga metástasis. O sea, que invada a otro lugar. Y como le dije al principio, cuando se detecta a tiempo, tiene un 98% de curación. Ya la sonomamografía es para pacientes que tengan menor de 35 años, que tengan una mama muy densa, o pacientes que le hagamos la mamografía y presente algún hallazgo que queramos correlacionar con una sonomamografía. ¿Qué diferencia hay una en la otra? Que la mamografía es la que es una radiografía de la mama, que es aplañando la mama, como están en la figura. Aplañan la mama, le tiran rayos y se ve como una radiografía de la mama.
La sonomamografía es unas, como el nombre dice, son sonografías, son ondas sonoras. Es como si fuera una sonografía de la mama. Cada una nos da un hallazgo diferente. La mamografía nos da calcificaciones, nódulos, datos macroscópicos, o sea, que se puedan ver. La sonomamografía, como son ondas sonoras, no puede decir si es sólido, si es quístico, si tiene vascularización, si no. Y todos esos datos nos dan hallazgo para hacer un pronóstico y tener una idea si eso es bueno o malo. Pero el diagnóstico, no del cáncer de mama, de cualquier cáncer, es la biopsia. No hay un cáncer que te puedan decir, tú tienes cáncer por un estudio de imagen. Todo cáncer se diagnostica por biopsia. Ya si cuando le hagamos la mamografía, la sonomografía, encontramos un hallazgo, un nódulo que es sospechoso, se le debe hacer una biopsia de mama. En Estados Unidos no tienen el inconveniente porque allá sin más el protocolo, que es que la mama no se abre de primera instancia. Si la paciente tiene un nodulito en la mama, no se abre. Se le hace una biopsia cerrada de la mama o sonodirigida. Está la siguiente. A la siguiente. Ah, dale otra atrás. No, atrás. No, está dando para adelante. No, déjala ahí. Parece que no se subió la. Dale para adelante. Déjalo ahí en el diagnóstico así. En la donde está mamografía y todo. Ahí. Entonces, se hace una biopsia con aguja gruesa o con aguja fina. Ya luego que tengamos el diagnóstico definitivo con la biopsia, ya sea que es benigno o maligno, o sea, que sea cáncer o que no sea cáncer, y ahí uno toma la conducta que se debe hacer y se le hace un procedimiento completo. Esta es la siguiente. El tratamiento del cáncer son 3. No vamos a hablar porque ya son más médicos, que es un tratamiento neoadyuvante, que así que se llama, que es cuando la paciente es diagnosticada con cáncer y se le da un tratamiento con quimioterapia antes de operar a la paciente. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando la masa es muy grande, cuando hay datos de metástasis, entonces uno le da tratamiento con quimioterapia para reducir la carga tumoral, reducir la masa o el tumor lo más que se puede y hacer una resección completa. Está el tratamiento adyuvante, que es cuando ya la paciente se puede operar, se operó, pero vemos que hay ganglio positivo o hay algún dato que nos sugiera que puede haber algún dato de riesgo que haya quedado alguna lesión residual, entonces uno le da un tratamiento, ya sea con quimio o con radioterapia. A la siguiente. El otro, como le dije, el cáncer de cervix. Este como es el cáncer más prevenible. Este sí se puede prevenir 100%. Porque sabemos la causa del cáncer. Sabemos que es por el virus del papiloma humano. Sabemos cómo se transmite. Sabemos que es por transmisión sexual. No hay otra forma de transmitirse el virus del papiloma humano. No crean que como mucha creencia que hay en los pueblos, que es que te secaste con una toalla que no era la tuya, que te sentaste en un baño público, que todo eso, no. El virus del papiloma humano se transmite únicamente por transmisión sexual, mucosa con mucosa. Y como ya sabemos cómo se transmite y cuál es la gente, por eso hay que prevenirle 100%. Dale a la siguiente. Los factores de riesgo, ustedes vieron los factores de riesgo del cáncer de mama y muy diferente, estos son pocos, que es el inicio de relaciones sexuales a temprana edad. A mayor temprano las relaciones sexuales, mayor riesgo de contagiarse del virus papiloma humano. ¿Por qué? Estadísticamente, de cada 10 hombres, 9 tienen el virus. Y de cada 10 mujeres, 8 tienen el virus. Y toda mujer, estadísticamente, en los 2 primeros años
de inicio de relaciones sexuales van a estar en contacto con el virus del papiloma humano. Si todo el mundo va a estar en contacto, entonces por eso es que es tan frecuente. Pero para que llegue a un cáncer tiene que pasar mucho tiempo. Van a ver por qué. Las múltiples parejas sexuales, como le dije, un ejemplo, una mujer que tenga más de 2 o 3 parejas, tiene mayor riesgo de tener contacto, porque si cada 10 hombres, 9 lo tienen, y tuvo 2 o 3 parejas, uno de esos tenía que tener el virus. Lo otro es la infección del virus papiloma humano, por lo que le dije, el nivel socioeconómico bajo. No es por lo económico, sino es que se ha comprobado que la paciente que tiene un nivel socioeconómico bajo tienen menos educación que una paciente que tiene un nivel socioeconómico alto. No es de dinero, sino de educación. Porque una paciente educada, que sea consciente, aunque sea pobre, va a ir al médico a chequearse. Y en esos chequeos que se detecta a tiempo el virus papiloma humano. Y la fumadora. Se ha comprobado, como le dije, desde que la mujer se infecta con el virus papiloma humano hasta llegar a un cáncer de cervix, pueden pasar entre 10 a 15 años, porque eso no es de un día para otro, viene un ciclo, viene una lesión por el virus papiloma humano, viene una displasia leve, una moderada, un NIC3, un carcinoma in situ, y después es que llega el carcinoma invasor. Entonces, entre eso puede pasar entre 10 a 15 años. Pero la fumadora, ese periodo de tiempo se reduce a la mitad. Una paciente que tuvo relaciones a los 12, 13, 14 años, primeras, estuvo en contacto con el virus papiloma humano y fume, o sea, fuma juca, vapor, lo que sea, ya a los 18, 19 años, si tiene la predisposición, va a ser un cáncer de cervix. Por eso es que está en unos factores de riesgo. Siguiente. ¿Cómo se puede prevenir? Lo primero, la educación. Es casi imposible que una paciente educada le dé cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque una paciente educada va a ir a su chequeo, se va a hacer todos sus estudios y cuando se detecte el virus, se va a poder hacer las medidas necesarias para que no pase de ahí y no va a llegar a un cáncer de cervix. Lo otro es la citología o papá Nicolau, como comúnmente lo conocemos. Toda mujer se debe hacer una citología si ya inició las relaciones sexuales. Debe hacerse una citología o un papá Nicolau anual, todos los años uno. Hay dos, que es de base líquida y el convencional que hacemos. El Colegio Americano de Ginecología tiene un esquema que aquí no lo cumplimos, pero esa es la guía que tenemos, que es cuando es en base líquida y tiene 3 negativos, pueden durar hasta 2 años, 3 años sin hacer el papá Nicolau. Aquí en República Dominicana no llevamos ese esquema, nosotros lo hacemos anual, independientemente de lo que tenga, aunque tenga negativo, porque no da tiempo de detectar el virus y hacer los ajustes necesarios antes que le llegue la lesión. Por eso es que ustedes ven mucha pacientes, pues yo me chequeaba todos los años y me dijeron que fueran hace 2 años, y cuando van a los 2 años tienen la lesión, y una lesión que podía detectar leve, que con un simple procedimiento en el consultorio se les resolvía. Entonces hay pacientes que ya hay que hacer un procedimiento más profundo. Ya cuando sale un papá Nicolau alterado, hay una colposcopía que ya es una biopsia del cervix, que con un aparato que se llama colposcopio, que uno ve microscópicamente la característica del cervix y se puede detectar. ¿Qué importancia tiene esto? Es que ya incluso para el virus papiloma humano, que es lo que tenemos, que es la causa del cáncer de cervix, ya hay vacuna. En Estados Unidos, la vacuna está en el plan de vacunación, o sea, que se la ponen a todas las niñas. Aquí todavía no estamos a ese nivel por el costo, pero independientemente, la FDA al principio solamente dejaban hasta los 32 años. Ya una paciente de 42 años se puede poner la vacuna. Hay 2 tipos de vacuna. Está
tetravalente y la bivalente. La tetravalente protege para las 4 cepas principales, la de alto riesgo, que son las 16 y la 18, que son las que producen el cáncer, y la bivalente, y las 6 y la 11, que son las que producen las verrugas, los condilomas. La bivalente solamente protege para la de alto riesgo, que son las que producen el cáncer. Pero si hay una vacunación completa, ya si todas las niñas se vacunan, casi el cáncer de cervix probablemente sea ya, lo vamos a ver en libro, porque como ya las cepas, sabemos cuáles son las que producen el cáncer y la paciente produce la inmunidad, ya cuando esté en contacto no se va a infectar. Porque esto es importante, el virus del papiloma humano no es como el virus de la varicela o el de sarampión o cualquier virus que cuando te da, no te vuelve y te repite, porque crea anticuerpos. Cuando el virus entra al cuerpo de la mujer, porque estamos hablando de cáncer de la mujer, infecta a la mujer y, como todos los virus, tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida del virus papiloma humano cuando la mujer infecta es entre 6 a 18 meses. Entre 6 a 18 meses, tenga tratamiento, no tenga tratamiento, si la paciente no tiene ninguna comorbilidad comorbilidad es algún factor preponente, que no sea diabética, no sufra de lupus, que no tenga VIH, que no tenga nada de eso. Si no ha hecho eso, si hay una pregunta, la respondo ahora. Si no tiene ninguna comorbilidad, no va a producir, no va a producir nada y se va a eliminar. Pero es como si la mujer nunca hubiera tenido el virus. Entonces, cuando vuelva a tener relaciones, se va a infectar como el primer día. Ya, antes que me pregunte, también hay un tabú, una duda, que si cuando la mujer tiene el virus, ya te ha detectado el virus, ¿para qué se va a poner la vacuna? Eso es para ya mujeres de 30, 31, 32 años, que ya son sexualmente activas, ya se tuvieron en contacto con el virus, le hicieron una prueba, salió con el virus papiloma humano positivo, y entonces le ofrece la vacuna, y hay incluso médicos tienen esa discordancia, que ¿para qué te va a poner la vacuna si ya tú tienes el virus? Entonces, la vacuna no es para quitar el virus activo que tiene la paciente. Ya si la paciente tuvo en contacto con el virus y se infectó, la vacuna no se lo va a quitar. La vacuna va a actuar en esos 6 a 18 meses que el virus se le va a quitar espontáneamente del cuerpo de la mujer. Entonces, va a crear los anticuerpos. Entonces, cuando la mujer vuelva a tener relaciones sexuales y se ponga en contacto con el virus, que se va a poner en contacto con el virus obligatoriamente, porque si de cada 10 hombres, 9 tienen el virus, es casi imposible que no vuelva a tener en contacto con el virus. Entonces, ahí es que entra la vacuna. Entonces, la vacuna le va a dar los anticuerpos para evitar que se reinfecte nuevamente, y ahí es que va a proteger a la mujer. Que eso es importante, porque muchas pacientes vienen al consultorio y dicen: doctor, ya yo tengo el virus, ¿para qué me voy a poner la vacuna? Entonces, ya como tú tienes el virus, ya sabemos que tú estás sexualmente activa, a ti hay que ponerte la vacuna, porque tú vas a seguir teniendo relación y vas a seguir estando en contacto con el virus. Dale al siguiente. El tratamiento, yo no he abundado mucho en tratamiento. Espérate, antes de hablar de tratamiento, es la pregunta que hicieron. Bien. Si ha hecho una histerectomía en pacientes que han tenido cáncer de cervix. Sí, mira. Generalmente el cáncer de cervix, ahora vamos a hablar del tratamiento. Vamos a hablar de tratamiento. El tratamiento de cáncer, de todo cáncer, es la cirugía. El mejor tratamiento del cáncer es extirparlo, porque ahí ya tú te aseguras que te llevaste el cáncer. Entonces, el cáncer de cervix tiene el problema que no da síntomas. El virus papiloma humano lo único que da son las verrugas. Y al 80% de la paciente, si no tiene ninguna comorbilidad, no tiene algo que disminuya su sistema inmune, o sea, su defensa, no producen la verruga. Eso también va a nosotros los hombres, porque nosotros los hombres vamos al médico y nosotros tenemos más tolerancia al virus. Incluso nosotros nos hacen, hay otra pregunta, la voy a responder. Incluso nosotros vamos al médico, nos dicen que no tenemos nada,
y vamos y le digamos a la paciente, a nuestra esposa o a nuestra pareja, el médico dijo que yo no tengo nada, así que averíguate tú porque eres tú que tienes el problema, porque yo no tengo nada. Y nosotros teniendo el virus. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. Lo ideal es operarlo. Lamentablemente, como le dije al principio, el cáncer de cervix no produce síntomas en su estadio inicial. Ningún tipo de síntoma. El principal síntoma que produce es sangrado poscoital, o sea, después de tener relaciones, y cuando sangre es porque ya hay un tumor. Y en el acto sexual, como es traumático, le da a la masa y sangra. Entonces ya hay un estadio por arriba de 2B. Los estadios del cáncer va de 1 a 4. Se puede operar el cáncer de cervix cuando está por abajo de 2B. Depende del tipo. Si es cáncer, hay que operarlo. 100%. Ya cuando habla de cáncer, si es operable, hay que operarlo. Ya si es una lesión por el virus del papiloma humano, porque hay muchas lesiones que no son cáncer, que son el preámbulo, son previos a que llegue a un cáncer. Acuérdense que yo le dije que desde el contagio del virus hasta llegar al cáncer puede durar hasta 10 años. En esos 10 años viene subiendo ni 1, ni 2, ni 3, así. Depende de la edad de la paciente. Si una paciente es joven, si es una lesión por el virus del papiloma humano y tiene deseo genético, hay muchísimos métodos, muchísimos tratamientos que se pueden darle a pacientes jóvenes para quitarle el virus o quitarle la lesión y que siga su vida fértil normal, porque cuando le hagamos la histerectomía, lo conveniente hacer la histerectomía es que a esa paciente tú la limitas, si no tiene hijos ya no va a tener hijos. Entonces hay muchas pacientes que se le detecta el virus papiloma humano joven, porque es a pacientes jóvenes que le da sexualmente activa. Entonces, depende de la lesión que tenga, se le da muchísimos métodos que se le puede dar para tratarlo y no llegar a una histerectomía. Pero si es cáncer, es una histerectomía obligatoriamente, y depende del estadio, es la radicalidad de la histerectomía. Hay otra pregunta. ¿Cómo se puede detectar el virus del papiloma humano en el hombre? Dos formas. Tú ves como los papás Nicolau, que entran a un espéculo, toman una muestra del cervix, lo ponen en una plaquita o la ponen en un potecito. Asimismo, el hombre va al urólogo, en el glande, se le hace un raspadito al glande y esa muestra se le pone en un medio conservante y se le hace una captación de HPV de alto y de bajo riesgo. Igualito como se le hace a la mujer. Eso lo hacen los urólogos, eso es sencillo, eso no duele, no molesta. Lo único es el hombre tener conciencia y hacer eso, porque el virus papiloma humano, cuando uno de la pareja es detectado, el otro lo tiene, obligatoriamente el otro lo tiene. Porque si son pareja y tienen relaciones sexuales, el otro lo tiene. Por eso se deben cuidar los dos, que eso es lo que pasa en la cultura de nosotros. La mujer va al médico, se trata, se medica, se hace todo, pero el hombre nunca va al médico. Entonces la mujer se mejora, pero cuando vuelve a tener relaciones, vuelve el mismo problema otra vez. Hay otro. ¿El virus se puede ir solo y qué examen se puede detectar? Sí. Como le dije al principio, el virus, todos los virus tienen una vida media. Por ejemplo, el virus de la varicela, el herpes zóster, no sé si la mayoría son dominicanos. Aquí le dicen culebrilla, comúnmente, al virus del herpes zóster. Generalmente le dicen culebrilla. El virus del herpes zóster tiene un ciclo de vida de 21 días. Por eso es que en el campo de aquí, tú ibas a un sitio, te lo santiguaban todos los viernes y al tercer viernes se te quitaba. Porque el ciclo de vida de ese virus son 21 días, son 3 semanas y se te quita. Asimismo es el virus del papiloma humano. El ciclo de vida es entre 6 a 18 meses. Se te quita solo. Pero tiene el inconveniente que el herpes zóster, o la culebrilla, como comúnmente le digamos aquí, te deja inmunidad, te deja anticuerpos y evita que te vuelva y te repite. El papiloma, cuando se te quita, es como si a ti nunca te hubiera dado y cuando vuelve a estar en contacto, te infecta nuevamente. El otro es... Y se detecta con captación de HPV de alto y de bajo riesgo. Eso se hace por un raspadito. A la mujer, por la misma muestra que se toma para el papá Nicolás, se puede detectar por ahí mismo
y al hombre el urólogo le hace un raspadito también. El otro es, soy una paciente con diagnóstico de CA de mama hace un año. Ya tuve quimio, mastectomía radical. Ajá. Ok, veo que tiene tamoxifeno. Entonces, cuando te hicieron la inmunistoquímica, tú tenías los receptores de estrógeno positivo. Entonces, el tamoxifeno es un bloqueo hormonal. Eso dura de 5 a 10 años, se trata ese manejo. Con tamoxifeno, lo bueno es que es bioral, es una pastilla diaria. Lo que sí hay que darte seguimiento y no me dice qué edad tiene. Si está en edad joven, o sea, por abajo de 45 años, se te debe hacer los niveles de estrógeno, por si acaso esos ovarios vuelven a funcionar, porque no vale nada tú bloquear con tamoxifeno los receptores y los ovarios producir estrógeno, o sea, están chocando. Y es un efecto de la quimioterapia y la radioterapia, esa atrofia que te dio. Hay medicamentos para volver, más si tú el paciente joven, porque eso es una incomodidad muy fuerte, porque esa atrofia, esa resequedad produce mucho dolor cuando tiene relaciones. Entonces, hay medicamentos que no son base a estrógenos, porque lamentablemente, generalmente todos los medicamentos para la atrofia vaginal son a base de estrógeno, la gran mayoría. Tú por tu condición debes evitar lo más posible ese medicamento, pero hay medicamentos naturales. Yo creo que hay un gel, yo creo que lo venden allá en Estados Unidos, se llama Hidrivac, que es un gel a base de natural y de aloe, que se pone tanto afuera como vaginal, que te ayuda para esa atrofia. Y dicen que si los varones tienen síntomas del HPV, sí. Generalmente a nosotros los hombres no nos produce ningún tipo de síntoma. Solamente si tenemos una comorbilidad. ¿Cuáles son los síntomas? Las condilomas, unas lesiones papilares de color blanquecino en su parte genital, unas ulceraciones pequeñas. Esos son signos o que hay algún daño a nivel del epitelio del pene, principalmente en el glande. El glande es la puntica del pene, o sea, la protuberancia. Entonces, ahí se puede ver una papila color blanquecino que no se quitan, como una protuberancia, como si fueran unas verruguitas, todo eso. Eso es lo único que puede producir el virus papiloma humano en nosotros los hombres. Pero, lamentablemente, casi la mayoría no presentamos eso, excepto que tengamos una comorbilidad. La paciente del cáncer de mama, seguramente ellos te dan seguimiento con los niveles de estrógeno, si tienen los ovarios todavía, porque todavía tiene una edad que ya si hace un año, ya la quimio y la radio ya deben ir disminuyendo su efecto y puede ser que los ovarios vuelvan nuevamente a funcionar. Pero eso es con seguimiento y el tamoxifeno, yo supongo que solamente fue de 20 que te lo pusieron, de 20 miligramos, uno al día. Con eso es el tratamiento y generalmente responde bastante bien la paciente con el tratamiento. Lo malo es que son 5 años mínimo que tiene que durar tomando el tamoxifeno para así evitar que haga una recidiva del cáncer de mama. Porque si te pusieron eso fue porque tuviste los receptores de estrógeno positivos. Si en el varón puede convertir en cáncer, sí, pero no es tan frecuente. En caso de la mujer, el 99.99% de los cánceres de 6 son producidos por el HPV. En el hombre es un menos de un 10% el cáncer de pene. O sea, en esa parte nosotros tenemos la ventaja que generalmente lo que nosotros hacemos es transmitir el virus. Generalmente a nosotros los hombres, generalmente no es tan frecuente, es casi nulo el cáncer de pene por virus de papiloma humano. Sí, si hay una condición, sí ya puede haber una mayor frecuencia de cáncer. 42 años y daba. Ok. Eso, la paciente que dice que daba seno, hay pacientes que producen mucha leche y
En la mama hay unos componentes que se llaman lobulillos. Imagínense saquitos, muchas bolitas adentro de la mama que son los que se llenan de leche cuando la paciente está lactando. Hay algunos de esos lobulillos que se llenan de leche y la leche no secreta, o sea, no sale por el pezón. Entonces, se acumula ahí y la leche cuando dura mucho tiempo, igualmente como tú la pones afuera que hace grumo, así mismo hace grumo ahí adentro y se forman como si fueran nodulitos. Hay pacientes que se le acumula tanta leche que se hace una mastitis, le ponen esos senos grandísimos, le duele, le da fiebre. Entonces, esas pacientes lo que hay que confirmar 100% si es un nodulito de leche que tiene, si es un nodulito de leche con masaje y con medicamento, con compresión, con calor, eso se va. O si es un nódulo per se, ya uno toma conducta, si hace una biopsia o si se le da tratamiento. Pero eso es bien frecuente en pacientes que deben hacer. Lo ideal es tomarse un antioxidante, la vitamina E ayuda bastante para desbaratar eso y medio masajes, duele al principio, duele porque se inflama el lobulillo, pero ustedes ven cuando va bajando, el dolor va mejorando, masaje y calor solamente. Calor tibio, la piel de la mama es sensible, si la pone muy caliente, se quema. Es solamente que le dé calorcito y eso ayuda a la vascularización y que se desbarate ese nodulito. Ok. Eso, si está lactando, solamente puede tomar Tylenol como antiinflamatorio, o ibuprofeno o diclofenac, solamente, porque eso no afecta a la lactancia. Ya no, otro antiinflamatorio no puede. Puede ponerte también en gel, diclofenac en gel, en el área, y eso te ayuda bastante, más la compresión de calor. La siguiente. Ya el otro cáncer que afecta bastante a la mujer, el cáncer de endometrio, este es el endometrio, para que tengan una idea, es la capa de adentro del útero, de la matriz, como dicen las mujeres. Es lo que tú ves cuando te llega la menstruación. Lo que se descama, los coágulos, la sangre que tú ves es cuando se descama el endometrio. Entonces, en esa área se puede haber un tipo de cáncer que se llama adenocarcinoma de endometrio, que es bien frecuente en pacientes, realmente en pacientes por arriba de los 40 años. Sí, adelante. Los factores de riesgo, la nuliparidad por los estrógenos que le dije al principio, la, en el cáncer de mama, la menarquia. La menarquia es la primera menstruación. La menarquia temprana, por lo mismo de la niña cuando le llega la menstruación por abajo de los 12 años. La menopausia tardía cuando le llega por arriba de los 55 años, cuando deja de menstruar. La obesidad, hipertensión y diabetes. Esto es importante porque el cáncer de endometrio tiene una triada, que es en pacientes postmenopáusicos, o sea, en pacientes que ya se le quitó la menstruación, que sean obesas, hipertensas y diabéticas, tienen todos los números jugados para que le den un cáncer de endometrio. Esas pacientes que son obesas, hipertensas y diabéticas tienen que darse un mayor seguimiento porque tienen todos los factores de riesgo para padecer un cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio tiene la ventaja que da síntomas rápidos y se puede detectar a tiempo. ¿Cuál es el síntoma principal del cáncer de endometrio? Un sangrado. Una paciente que tiene 2 años que se le quitó la menstruación y que de repente ven que le llega un sangrado, entonces se debe chequear y hacerse una biopsia endometrio para confirmar que no sea alguna patología, una hiperplasia endometrial o algo que son los precursores del cáncer de endometrio. No es que es una paciente posmenopáusica se le llega un sangrado, es cáncer de endometrio, no. Pero se debe pensar en eso porque luego que una mujer tenga 1 año y 3 meses que no le llega la menstruación, puede decir que es menopáusica. Como le dije al principio, la menopausia se le debe llegar entre los 45 a los 50 años. Eso es lo normal, eso es la regla. Pero eso va a depender de cada familia. Hay familias que genéticamente le llega la menopausia tarde. O sea, hay familias que a los 50, 51, 52 años ven la menstruación. Ya eso es genético. O sea, eso es rasgo de la familia. Pero lo normal es que entre los 45
a los 50 años se le quita la menstruación. Una paciente que ya tenga 2, 3, 4, 5 años que se le quitó la menstruación y ve un manchado, tiene que hacerse primero una sonografía, ver si el endometrio está engrosado, hacerse una biopsia de endometrio para descartar que haya cualquier cáncer. Sigue, otro. La prevención es mejorar las condiciones metabólicas. ¿Cuál? La obesidad, la hipertensión, la diabetes. La paciente bajando de peso, controlando el azúcar y la hipertensión, disminuye el riesgo de padecer cáncer de endometrio, simplemente con mejorar sus condiciones metabólicas. Con eso ya mejora. Ya el diagnóstico, como le dije, paciente que tenga un síntoma de sangrado, se hace una sonografía, se ve que tiene un endometrio engrosado, se hace una biopsia y se descarta si es una hiperplasia o si es un cáncer de endometrio que tenga. También, como costumbre, mínimo la paciente se debe hacer una sonografía, aunque no tenga nada, una sonografía transvaginal, si tiene útero, todos los años para ver cómo está ese endometrio. Porque incluso si una paciente pesa normalmente 130 libras, 140 libras, y en un año subió de 130 libras a 160, a 170 libras, que eso pasa muchísimas veces, que aumenta de peso, pues el embarazo, por lo que sea. Esa paciente aumentó más de 30 libras en un año. O sea, tuvo un acúmulo de grasa corporal, de adiposito, y acuérdense que yo le dije que la grasa produce un tipo de estrógeno que se llama estradiol, que igualmente como actúa aquí en la mama, actúa ahí abajo en el endometrio y puede producir un cáncer de endometrio. Por eso es que toda mujer, aunque no se siente nada, su sonografía, control para ver cómo está ese endometrio. Dale el siguiente. El tratamiento, este es un poquito más noble, aunque ningún cáncer es noble, pero este, como es en el útero que está, en el endometrio, la capa de adentro del útero, con una histerectomía, casi en el 90% se resuelve el problema y a esa paciente no hay que darle ni quimio ni radioterapia, si se detecta a tiempo. Si solamente está en el endometrio, porque ya sacando el útero, se resuelve el problema de esa paciente. Dale al otro. Ya este es el último. Lo dejé del último porque es el más agresivo de todos los cánceres que le puede dar a una mujer. Incluso es peor que el cáncer de mama. Gracias a Dios no es tan frecuente como el cáncer de mama, pero la mortalidad del cáncer de ovario es tan alta que nunca, después de una paciente padecer cáncer de ovario, nunca un oncólogo le puede decir que está libre de enfermedad. No como el cáncer de mama, que tú le das seguimiento, si en los chequeos ya entré en 4 años negativo, tú le puedes decir a la paciente, mira, ya tú estás libre de enfermedad. Con el cáncer de ovario, tú nunca puedes decir eso, por lo agresivo y la forma de metástasis que hace. Incluso en los libros le llaman el asesino silencioso, porque ese sí no da ningún tipo de síntoma. Sí, la otra. Permiso, yo tengo Ajá. pregunta. ¿Eh? Yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Puede? Sí, ok. Cuando uno tiene un hysterectomy y no hay ovarios para hysterectomy, si tiene una hysterectomy, no tiene ovarios y no tiene todo eso, y si el cáncer puede caer en otro lugar en esa área. Te voy a explicar, eso era más para adelante, pero ya que me hiciste la pregunta, mira, ¿por qué al cáncer de ovario no se le puede quitar, tú no le puedes decir a la mujer que está libre? Porque los ovarios, se ven el útero, están alrededor del útero y están libres. Entonces, la diseminación del cáncer de ovario es transcelómica. Eso significa contacto directo. En todo lugar que puso en contacto ese ovario, deja siembra, o sea, deja células ováricas. Hay pacientes que le da cáncer de ovario sin tener ovario. Porque dejan siembra, o sea, dejan células. Un ejemplo, para que tengan una idea, el ovario derecho está
relacionado con el colon ascendente, colon transverso, el apéndice, la pared pélvica. El ovario izquierdo está relacionado con la curvatura mayor del estómago, el colon descendente, el vaso, el pared pélvica, o sea, se pone en contacto con todos esos órganos y en todos esos órganos hay alguna celulita de ovario. Entonces, si una paciente tuvo un cáncer de ovario, tiene el riesgo que una siembra de esas células de ovario que quedaron ahí pueda producir un cáncer. Por eso que siempre se debe dar el seguimiento. También sobre la histerectomía, que se me olvidó decir en el cáncer de cervix, las pacientes latinas tienen la creencia que si se sacan el útero, ya no le va a dar cáncer vaginal. Y eso es todo totalmente falso. El epitelio del cervix, del cáncer de cervix, es un epitelio estratificado. Ese es el nombre que tiene. Entonces, tú sacas el cervix, pero el epitelio que cubre toda la vagina y la vulva, todo, también es estratificado. Entonces, el virus del papiloma humano puede dar una lesión a nivel de ese epitelio y tú no tener ovario y hacer un cáncer de vulva, un cáncer de vagina. Por eso es que aunque la mujer se haga la histerectomía, si está sexualmente activa, debe hacerse su papá Nicolau igualito como una mujer que tenga su útero. Porque generalmente ya cuando la mujer tiene 45, 50 años, ya tiene sus 3 muchachos, ya no va a tener muchachos, van mucho al médico y dice, doctor, pero ya yo no, eso no me sirve para nada, ya yo no voy a tener más hijos, ya yo no tengo nada de eso, sáqueme eso, que eso es lo que me puede dar un cáncer. No, le puede dar un cáncer igualito a una paciente que se hizo una histerectomía, que no tenga útero, que a una paciente que tenga su útero igual. Por eso es que si está sexualmente activa, hay que hacer su citología, su chequeo igualito como si tuviera su útero. Gracias. ¿Sabe? Entonces, a la siguiente. Los factores de riesgo, la nulliparidad, menopausia tardía, menarquia tardía, temprana, menopausia tardía, uso de talco. Eso es importante porque la otra semana pidió otra demanda Johnson & Johnson por eso. Le voy a explicar por qué. Y uso de estimulante ovárico. Le voy a decir cuál es eso. La nulliparidad, como le dije, el embarazo es un mecanismo protector del estrógeno y de la ovulación, la menarquia y todo igual, y el mismo ciclo que los otros cánceres. El uso de talco, eso es importante. No sé, aquí hay personas jóvenes y también no tan jóvenes. No sé si han visto que hay muchas culturas que la mujer ya cuando tienen una cierta edad, cuando terminan de bañarse, tienen la costumbre de ponerse talco en su parte íntima para el olor, para que no huela mal, para que huela bien. Entonces, se ha comprobado que el talco o el polvo, como también le llamamos, tiene un componente, ya se lo están quitando por la demanda, que se comprobó por eso, que tiene un componente que se llama arsénico o asbesto. Y ese asbesto, aunque usted no lo crea, podía subir por todo eso y producir cáncer de ovario. Fuera parte de todo lo otro cáncer que puede producir si lo inhala. Entonces, por eso es que todavía en los libros dice el uso de talco, porque se ha comprobado que es un factor que puede producir cáncer de ovario. Para que tengan una idea, el cáncer de ovario no hay una etiología per se, pero se ha comprobado que la paciente, cuando está en su vida normal, fértil, tiene un número de óvulos que se rompen en la superficie del ovario programado. Entonces, cada vez que se rompe un óvulo, que es que se libera para que sea fecundado por el espermatozoide y la mujer queda embarazada, deja una cicatriz en el ovario. Y en una de esas cicatrices es que se produce el cáncer. Entonces, el uso de estimulante de la ovulación, esa paciente que tiene un problema de infertilidad, que no pueden salir muy embarazadas que necesitan ayuda, entonces hay que estudiarla y ver la condición de ese ovario. ¿Por qué? Generalmente lo normal de la raza humana es que ovule una vez al mes, que libere un óvulo al mes.
que es el óvulo que va a ser fecundado por el espermatozoide para que la mujer quede embarazada. Ocasionalmente libera 2, que eso es cuando salen embarazos múltiples. Esporádicamente, digo casi nunca, libera 3 óvulos. Y esos son que salen 3. Y casi nunca 4. Eso es lo normal de la raza humana, de la humanidad. Ya en animales pueden ovular hasta 5 o 6 veces. Eso es lo normal. Pero generalmente es un óvulo que se libera y cuando se libera deja la cicatriz. Entonces, a mayor cicatriz que deje en el ovario, mayor probabilidad. Cuando la paciente usa estimulante de la ovulación, puede liberar entre 5 a 10 óvulos en un ciclo menstrual, o sea, en un mes. Entonces va a dejar entre 5 a 10 cicatrices en la superficie del ovario, en el ovario, y esto va a producir un mayor riesgo de padecer cáncer de ovario. Y como le dije al principio, al cáncer de ovario se le llama el asesino silencioso. No da síntomas. Incluso los principales síntomas que da son síntomas gástricos, como epigastralia, malestar y todo eso. No da ningún tipo de síntoma a nivel pélvico. Dale al siguiente. Prevención. Puse un signo de interrogación porque generalmente cuando nosotros diagnosticamos un cáncer de ovario es porque ya el cáncer está avanzado. Está un estadio 3, un estadio 4, por la condición de metástasis que hace, porque por contacto directo. Y luego que el cáncer se instala, todo donde se asienta deja metástasis. Entonces, prevención, puse un signo de interrogación porque en sí se puede prevenir porque si tú encuentras una lesión iniciando y la corriges, en teoría previene el cáncer de ovario, pero es difícil de detectarlo en esa etapa porque no da síntomas. Entonces, por eso con más razón la mujer debe ir a su chequeo y su sonografía, aunque no se sienta nada, exígele al médico. Generalmente allá en Estados Unidos, generalmente se usa el médico de familia, o sea, de comunidad. Y ese es el que refiere al especialista. Aquí en nuestro país tenemos la ventaja que si una mujer quiere ver un subespecialista, un ejemplo, yo que soy oncólogo, aquí hay paciente que viene, doctor, yo vine porque quiero que usted me haga todo el screening de cáncer. Y viene y yo se lo indico, y la paciente vino y el seguro va y se lo paga. Allá tú tienes que ir a un médico comunitario, el médico comunitario te refiere a un ginecólogo, el ginecólogo si encuentra algo te manda a un oncólogo, etcétera, que tú pagas una consulta privada y allá las consultas privadas son un poquito caras. Entonces, al médico comunitario usted le debe exigir, doctor, acuérdese la sonografía que me tiene que hacer transvaginal, porque si te encuentra un quiste, una masa, un quiste complejo de ovario, y se detecta en esa etapa, se resuelve fácil y no llega al cáncer, porque lamentablemente ya cuando la paciente tiene el cáncer de ovario, es uno de los cánceres que da más frustración para nosotros los oncólogos, porque por mucho que uno quiera hacer a la paciente, uno nunca le puede decir a la paciente que va a tener una curación 100% con el cáncer de ovario. Dale a la siguiente. El diagnóstico, sonografía, luego que tú encuentres algún hallazgo a nivel del ovario, puede ser un TAP, una resonancia magnética, hay marcadores que generalmente no son de rutina, pero pacientes que ya tienen antecedentes familiares o lo que sea de cáncer, es lo ideal que se lo hagan todos los años, los marcadores tumorales, que sea el CA125, el CA199, la beta-HCG, la alfa-fetoproteína, el CA, por lo menos una vez al año, que eso es un parámetro, porque si se mueve un poquito alguno de esos marcadores, nos dan una alarma, nos prende bombillo de alarma, que hay algo. No nos da diagnóstico, pero nos orienta que hay algo, entonces ahí uno va a investigar más. Como le dije, el diagnóstico se hace por biopsia, realmente se hace laparoscópica, o sea, se hace una incisión por el ombligo, se ve el ovario, se toma una biopsia y si ya se confirma, ya se le hace una cirugía radical completamente a la paciente. ¿Sigue la otra? El tratamiento, como le dije,
es netamente quirúrgico. Toda paciente de cáncer de ovario se debe operar, aunque no se haga una resección completa, porque el estadiaje es quirúrgico y depende del estadiaje que no dé la cirugía. Es el tratamiento. Esa paciente es quimioterapia, un ciclo largo. Por eso le dije que lo ideal es detectar lo más antes posible o antes que le dé el cáncer, porque después que el cáncer diagnosticado, el cáncer de ovario, es muy difícil de tratar y combatir porque todo lo que tuvo cerca de ahí hizo metástasis. Entonces, el tratamiento es quimioterapia. Los ciclos son largos. Generalmente hay pacientes que duran 4, 5, 6 meses en tratamiento de quimioterapia. Por eso es que lo ideal es detectarlo antes que te dé el cáncer. Siguiente. Ya para terminar, vamos a contestar las preguntas, que veo que tienen algunas. Mujer, Dios no solo te bendice, Él hace de ti una bendición. ¿Por qué esta palabra? Aunque nosotros los hombres somos importantes en la familia, cuando falta el padre, aunque hace falta el padre, yo lo entiendo, pero el golpe o el daño no es tan grande cuando falta la mamá, porque la mamá es el eje de la familia. El papá puede faltar y la familia va a salir adelante, pero cuando falta la mamá, aunque hay muchos papás que pueden salir adelante, pero la gran mayoría, el soporte del núcleo familiar es la madre, o sea, es la mujer. Lamentablemente en eso no hay forma que uno pueda decir, no, que el papá puede suplir, no. Nadie puede suplir a una mamá. Nadie. Entonces, cuando una madre en una familia es diagnosticada con cáncer, esa familia, el golpe es bastante grande. Entonces, lo ideal es que la mujer entienda que ello es una bendición y que se debe cuidar. Porque nosotros muchas veces, si no nos sentimos nada, no vamos al médico. Es mejor tú ir de rutina, que no te sienta nada y que el médico diga, no, tú no tienes nada, nos vemos el otro año, que tú ir con síntomas, porque lamentablemente el cáncer, cuando da síntomas, es cuando ya no, hay médicamente poca cosa que hacer. Lo ideal es que tú vayas y se diagnostique un cáncer esporádicamente que está comenzando, como le dije, cuando está comenzando un 98%, es curable 100%. Más con los medicamentos y la técnica que hay hoy en día, el diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte. Es solamente una patología que tiene su tratamiento. Gracias por la invitación. Espero que hayan aprovechado y si tienen alguna pregunta para respondérsela.